Continuamos contemplando el don, la virtud, el consejo evangélico de la obediencia, y es verdad que se apoya firmemente sobre el cimiento de la humildad, pero sin duda mucho más se apoya, si cabe, sobre las mismas virtudes teologales, de tal manera que si la obediencia y la fe o la esperanza o la caridad van inseparablemente unidos, muchas veces la desobediencia no solamente es una falta de obediencia, sino lo que es una falta de fe, y es una falta de esperanza, y es una falta de caridad. Uno de los problemas que se da mucho en la vida espiritual, y creo que en particular en la vida religiosa, es que muchas veces confundimos los síntomas con las causas. Una persona tiene problemas de castidad o tiene problemas de obediencia. Muchas veces buscamos la raíz en el mismo problema, pero el problema muchas veces está en otro lugar. Si Jesucristo no es una persona real para mí, nunca me va a satisfacer una vida casta, que es una vida desangelada, abandonada, solitaria, que deja el corazón con hambre. El problema que tiene esa persona no es la castidad, sino la falta de fe. Entonces, o falta de vida de oración, o otra serie de razones. Entonces, tener mucho cuidado de no confundir el problema con la causa del problema. Lo que estamos viendo a lo mejor es la fiebre, pero no vemos el virus, no vemos la causa, que es a lo mejor más invisible, pero es la causa real. Y continuamente estamos atacando las consecuencias, pero no las causas. Y el problema puede estar en un lugar muy diferente. Solo que eso que tú estás viendo como un error, como un defecto, como un pecado, es solo la causa del problema, la consecuencia del problema, los síntomas. Entonces, por ejemplo, se confunden unas maneras, unas actitudes personales meramente naturales de la personalidad con las virtudes. Cuando ves una hermana muy callada, dices, es que es muy humilde. No es humilde, es callada. No es lo mismo ser callado que ser humilde. Ser callado es una manera de ser, la humildad es una virtud. O una persona que es muy alborotada, dice, es que ya sabes, ¿no? A ver si somos un poco más humildes. No, si no tiene que ver el ser bocazas con la humildad. Otra cosa es que a lo mejor hay que moderar la voz y comportarse de otra manera, pero que no confundamos unas maneras de ser con una serie de virtudes. Entonces, aquí pasa lo mismo. Una persona que le cuesta la obediencia, a lo mejor lo que le cuesta es la fe, a lo mejor lo que le cuesta es la vida de oración. Entonces, en el fundamento del consejo evangélico de la obediencia están las virtudes teologales, otras virtudes como la de la que hemos hablado antes, que es la humildad. Escuchar a Dios, creer en Él, obedecerle, es todo lo mismo. El desobediente es el que no escucha, pero el que no escucha a Dios, no le interesa la voz de Dios. El que no escucha no puede creer, porque ¿en qué va a creer si no escucha? Y si no escucha y no cree, no puede obedecer. El creyente acepta hacerse discípulo del Señor. El creyente, como Abraham, como María, son los que escuchan la palabra de Dios y la cumplen. Eso es lo que me convierte en discípulo. El que escucha y cumple, cumplir en el sentido de obedecer. Es lo que me constituye en discípulo, que he escuchado y que he obedecido. Es obedecer la norma divina, la doctrina divina, es obedecer a Cristo, es el que rinde su voluntad ante Él, sus criterios. Lo opuesto es la persona rebelde. Efesios 2:2. San Pedro, en la primera carta 1:14, literalmente nos llama hijos de obediencia, porque hemos sido elegidos según la presencia de Dios Padre
en la santificación del espíritu por la obediencia. Por eso, desobedecer es lo mismo que ser incrédulo. Dichosa tú que has creído. Es lo mismo que decir, dichosa tú que has obedecido. En la Escritura se identifica el incrédulo con el desobediente, con el rebelde. Romanos 10, 21. Vosotros fuisteis rebeldes a los mandatos de Yahvé vuestro Dios, no creísteis en él, no escuchasteis su voz. Deuteronomio 9, 23. Junto con la obediencia está la virtud teologal de la esperanza. Por eso la obediencia, si es un acto de fe, también es un acto de esperanza. Por esta esperanza, el humilde, el que no se fía de sí mismo, se fía de Dios. El creyente, obedeciendo a Dios, obedeciendo a la Iglesia, obedeciendo a los superiores, no trata de proteger su propia vida, sino que la entrega al Señor. Esto es un acto de esperanza. Fíjense, preciosas las palabras de la segunda carta de Timoteo 1:12. Yo sé de quién me he fiado y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Yo sé de quién me he fiado, yo sé en quién he puesto mi esperanza, sé a quién estoy obedeciendo. Y fíjense qué bonito es, la esperanza no defrauda, la obediencia no defrauda. Fíjate que a una persona que no tiene experiencia de vida religiosa, que tiene poca vida de oración, que está empezando, pues que le cueste la obediencia, que le cueste la esperanza, todavía no sabe que la esperanza funciona, pero que pasen 20 años y siga igual, pues ya saben, los niños y los enanos. Pues el niño que todavía es rebelde, que es desobediente, que no se fía, que no piensa que lo que dice, ¿por qué mi madre no me deja asomarme a la ventana en el 7º piso? ¿O no me deja meter los 2 deditos en los agujeritos del enchufe? Pues porque todavía no tiene experiencia de que la esperanza, que la confianza. El desobediente es un desconfiado, no se fía de Dios, no se fía de la autoridad, no se fía del superior. Bueno, pues es lo típico del adolescente. Y a veces la esperanza de la obediencia solo puede afirmarse, recuerden, importantísimo, Romanos 4:18, esperar contra toda esperanza, cuando aparentemente esto no tiene el menor sentido. Así obedece Abraham, convencido de que Dios era poderoso para cumplir lo que había prometido. Así obedece San José, tomando a María encinta por esposa, porque era justo y el Señor se lo había mandado. Mateo 1:24. Obedece Jesús así al Padre en el momento de la cruz, en el momento de la mayor oscuridad, contra toda esperanza, contra toda lógica, contra toda razón. Si he puesto en Él toda mi esperanza, ¿cómo no le voy a obedecer? ¿Cómo no voy a confiar en Él? Por eso el desobediente es un desconfiado. Y la palabra confiar viene de fe, con fe. Además de relación con la fe y con la esperanza, está la relación, evidentemente, con la caridad, que es lo que decíamos al principio. El que no obedece no ama, no tiene caridad. Los que aman al Señor son los que obedecen sus mandatos. Como tantas veces hacemos, es horrible, es diabólico en la vida religiosa, la contraposición entre el espíritu, la libertad y no ser fariseos para cumplir normas. Bueno, yo no sé si eres fariseo, pues usted es un desobediente.
Yo no sé qué es más virtuoso o más pecaminoso. Y hay muchísimas referencias. Si me amáis, son palabras de Jesucristo, guardaréis mis mandamientos. Vamos, si me amáis, seréis unos fariseos. Pues no. Parece que amar y cumplir los mandamientos en los labios de nuestro Señor Jesucristo van de la mano. Si amamos al Señor, guardamos sus preceptos y los obedeceremos. Permaneceremos en su amor. Si cumplís mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Juan 14, 15, 15, 10, la primera carta de Juan 5, 2, o sea, es que está lleno de referencias a la relación entre la obediencia y el amor. Por eso, obediencia y amor son perfectamente intercambiables. El que contrapone una espiritualidad de obediencia con una espiritualidad de amor no sabe de lo que está hablando. Por eso la cruz de Cristo es el ejemplo supremo donde se expresan ambas realidades, el amor infinito al Padre y su infinita obediencia. Cristo obedece hasta el extremo porque ama hasta el extremo. Es más, la obediencia es la suprema expresión del amor, el beber el cáliz. Y así, por ejemplo, lo explica Santo Tomás de Aquino. Igualmente ha de decirse que Cristo padeció por caridad o por obediencia, pues los preceptos de la caridad los cumplió por obediencia, o fue obediente por amor al Padre que le daba esos preceptos. Ahora, evidentemente, además de que esté apoyado sobre las virtudes teologales o sobre la humildad, la obediencia tiene una dimensión ciertamente crucificante, o sea, tiene una dimensión sacrificial. Y muchas veces huimos de la obediencia porque de lo que estamos huyendo es del sacrificio, de las cosas que nos cuestan. Entonces, en la obediencia se ofrece sobre el altar material de la Iglesia y sobre el altar de la vida, se ofrece lo más precioso que tenemos, que es nuestra propia voluntad. Igual que se ofrecen los bienes materiales en la renuncia o los afectos, de la misma manera está la ofrenda de nuestra voluntad. En esto consiste la consagración religiosa. Hay consagración de nuestra voluntad a la suya, y es un morir a nosotros mismos para vivir en Él. Por eso, por la obediencia a Dios estamos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. He muerto a mí mismo, a mi propia voluntad, a hacer lo que me dé la gana, a mi querer. Por eso, la obediencia siempre tiene que ser la ofrenda de uno mismo a la voluntad de Dios. En San Ignacio de Loyola, por ejemplo, que escribe mucho de esto, la obediencia es una ofrenda litúrgica que en el sacrificio de la Eucaristía encuentra su modelo y su fuerza. Decía en una carta: la obediencia es el holocausto en el cual el hombre todo entero, sin dividir nada de sí, se ofrece en el fuego de la caridad a su Creador y Señor por manos de sus ministros. Y puesto que es una entrega entera de sí mismo, por la cual se desposee de sí todo, para ser poseído y gobernado por la divina providencia por medio del superior, no se puede decir que la obediencia comprende solamente la ejecución para efectuar y la voluntad para contentarse, sino aún el juicio para sentir, pensar
lo que el superior ordena, en cuanto por vigor de la voluntad pueda inclinarse. Esto es de una carta suya. Lo importante de todo esto es la relación que hace San Ignacio de Loyola con la Eucaristía. A mí me parece que es absolutamente inconcebible que una persona comulgue todos los días y luego haga lo que le da la gana. Es incomprensible. Pero si estás comulgando el acto supremo de renuncia y de obediencia de Jesucristo, estás comiendo el mismo sacrificio de la cruz. ¿Qué es lo que estás comulgando? ¿Para qué sirven esas comuniones? Es mucho más honesto decir, si no voy a obedecer, es mejor no comulgar, y cuando esté dispuesto a obedecer, comulgaré. Pero a mí me parece que es materia gravísima la desobediencia y un motivo muy serio de examen de conciencia, de que uno se debe de preguntar si está preparado para comulgar. Y por eso le damos una importancia, que no digo que la tiene y mucha, al sexto mandamiento, pero luego hay otras cosas, es que nos las saltamos a la torera con un desparpajo que dice, pero ¿esta criatura para qué ir a misa? Pero lo mismo un sacerdote que celebra misa todos los días y luego desobedece. Bueno, mucho más grave que lo de ustedes. Pero ¿cómo puedo estar comulgando la obediencia de Cristo y luego vivir mi vida en contradicción con lo que estoy comulgando? Entonces, que cada uno se pregunte si de verdad está viviendo en obediencia al Evangelio y a Jesucristo, en obediencia a la Iglesia, en obediencia a la orden, las reglas, las constituciones. Yo estoy viviendo lo que dice la regla, lo que dicen las costumbres, las constituciones, o estoy viviendo en contradicción. O sea, yo soy el criterio del bien y del mal. Seréis como dioses. Me he convertido en el Dios de mi propia vida. Yo decido, de manera omnívoda, decido lo que quiero hacer y lo que no quiero hacer, lo que está bien y lo que está mal. Y hago lo que me da la gana. Y eso se manifiesta en muchas cosas, muchas veces muy pequeñas. A veces la desobediencia, muy grave, está incluso en caprichos, que somos muy caprichosos, pero de cosas aparentemente triviales, pero es yo y yo. Se nota muchísimo, por ejemplo, en la comida, en las costumbres que uno tiene, en los apegos que tenemos a cosas tan tontas como dónde me siento, dónde me pongo, dónde me ponen las... Comida. Coma lo que le ponen y está. No, es que yo no doy. Pues eso. Da gracias que tienes el pan de cada día. Parece que tienes 11 monjas y hay que hacer 11 menús. Llegamos al seminario, nos ponían un perolo y una bandeja. Un plato que se comía con una cuchara y un plato que se comía con un tenedor y un cuchillo. A ver quién se le ocurría... Yo no recuerdo en 8 años de seminario haber ido jamás a la cocina a decir, no, es que yo el pan tiene que ser tostado. Pero usted es tonta. Pan, pues está pan, como sea, como te lo pongan. Y eso se permite, y se permite, y se permite. Y al final es un conjunto de manías, de caprichos, de gustos, de apegos. Y se consiente, y se consiente, y se consiente. Hasta que llega alguien, da 2 palmadas y dice, hermanas, esto se acabó. A partir de ahora, tiquití, tiquití, tiquití. Y no te preocupes, que igual que nos decían de pequeños, que no te lo vas a comer, ya te lo comerás de la cena. Anda que te hagan a ti eso a ti en el convento, lo que te hacían de niño. A ver qué carita se te pone. Que no te preocupes, que cuando tengas hambre ya comerás. Y nos vamos construyendo, nos vamos convirtiendo en monstruitos. Porque lo hemos tolerado. Y es hacer mi bendita voluntad todo el santo día.
Y se le permite a las mayores lo que no se le permite a las jóvenes, que es aberrante, porque deberían de ser mucho más virtuosas. Pero es como que los años de monasterio te da una serie de derechos. ¿Pero cómo que de derechos de qué? O sea, cuando tienes más virtud, se supone, es cuando más caprichoso eres. Y cuanto más, ay, como ya sabes que la hermana no sé qué, no sé más, no pasa nada, no se muere nadie. No decía Santa Teresa de Jesús, ¿no? Los ojos fijos en el esposo, y hasta vuestros enemigos os traerán de comer. Y si se mueren de hambre, bienaventuradas las hijas de San José. No se preocupen que el sujeto no se corrompe tan fácilmente. Yo creo que, hermanas, ustedes y yo, a mí me da mucha libertad hablar de lo que no sé, porque con lo cual yo no estoy actuando sobre una información previa. Yo solamente hablo por la mucha experiencia de muchas rejas, de muchos monasterios, de muchas órdenes y congregaciones. Y uno aprende. Y si esto no se da, oye, chico, gloria a Dios. Pero es por si acaso. Entonces, uno que se pare a pensar, ¿yo en qué me he convertido? ¿Yo era así cuando entré? No. ¿Yo cómo era? Pues muy dócil y muy obediente, porque si no me hubieran dado una pata a la calle. Y entonces, ¿cómo he llegado yo a esta situación? ¿Qué me ha pasado por el camino? Primero, porque nadie ejerció autoridad sobre mí y me dejaron y nadie se encaró conmigo. Y entonces ceden y ceden y ceden por una especie de falsa paz que hay en el monasterio, donde no somos una comunidad, somos un agregado de individuos, cada uno con sus caprichos y con sus gustos. Había muchas costumbres maravillosas en la vida religiosa que yo no sé si se conservan aquí o no, pero por ejemplo una de las cosas más estupendas es que había que cambiar de celda todos los meses. ¿Ustedes no se acuerdan de eso? Había que cambiar. Entonces no te apegas a nada. ¡Joder, qué pereza! Me tengo que llevar todo eso. Pero mira, mejor que se queden con ello. En cuanto no tienes que cambiar de celda, se junta y al final acabas viviendo en un depósito. Esto ya no es una celda, esto es un almacén. Ahora, ¿te imaginas que tienes que hacer la mudanza todos los meses? No saben lo que eso ayudaba. Ahora, todo esto lo tengo que... Porque ya se acerca el día 30 del mes y tenemos todas que cambiar de... ¡Qué pereza! Que se queden con ella. Y así, se va aligerando. Entonces... Y a mí es lo que me encanta de la misión, que después de haber estado en tantas misiones, hermanas, es que te da tanta pereza, de verdad, que cada vez vives con menos. Pero ni por virtud, Yo no sé si es por... Yo creo que es más por pereza. Pero que ayuda muchísimo hasta la pereza, de no tener que ir acarreando con tantas cosas. Con tus 4 bártulos, con esto puedes funcionar perfectamente y vamos, y feliz y contento. ¿Por qué cuando llegué necesitaba tan poco y luego voy necesitando cada vez más? Pues porque como no me someto a obediencia, como hago lo que quiero, entonces se dan cuenta cómo afecta no vivir un consejo evangélico, que es la obediencia, afecta a la pobreza. Y así va todo concatenado, una cosa con la otra. Y por eso me parece gravísima todo esto. Pues claro que la obediencia entonces en este caso supone sacrificio, supone renuncia. Por eso el cristiano espiritual cada vez necesita menos para ser feliz. Y el cristiano carnal cada vez necesita más objetos, pero porque en el fondo no es feliz. ¿Y cuál es el peligro? Que muchas veces, hermanas, le estamos poniendo maquillaje a un cadáver. No, pues ahora le ponemos una musiquita a las hermanas. Pues ahora no sé cuánto, no sé qué. Pues es que va a venir no sé cuántos. A ver cómo conseguimos que artificialmente sean felices. Si lo que tiene usted es un cadáver,
Al muerto no le ponga usted maquillaje, resucítelo. Y nuestro problema es eso, que muchas veces nos vamos muriendo, pero queremos dar imagen de que estamos estupendamente bien, pero esto se va muriendo. Y lo podemos disimular de lo que queramos, pero esta es la realidad. Entonces, la vida cristiana viene por vivir gozosamente el Evangelio, porque Cristo sea verdaderamente nuestra vida. Y uno se va dando cuenta que cuanto va creciendo el tono de vida espiritual en una comunidad, esas mujeres cada vez necesitan menos y cada vez son más felices con menos, que les da igual todo. Cuando tú estás entretenido en una conversación, es que ni te enteras de lo que estás comiendo, que ya no te acuerdas si has comido o no has comido, si es que estás en otra cosa. Entonces, este sentido de ofrenda de la propia vida, que viene tan en consonancia con la vida cristiana. Por ejemplo, la regla de San Benito, que dispone que el compromiso escrito y solemne de obediencia sea puesto por el monje con sus propias manos sobre el altar. Que tu compromiso de obediencia, dice San Benito, lo ponga el monje y dice en su regla, recíbeme, Señor. Es la entrega, haces sobre el altar el sacrificio de tu voluntad. Y no lo dice el Evangelio, pero ahí viene lo de Santa Rita, Rita, Rita. Que no lo dice el Evangelio, pero está muy bien dicho. Oiga, si usted entregó la voluntad, oiga, no se la recupere, que lo que se da no se quita. Entregó, pues ya no es suya. Tomad, Señor, mi libertad, ¿no dice San Ignacio en la oración? San Ignacio de Loyola, la obediencia es una ofrenda litúrgica, lo hemos dicho antes. Por eso, ¿para qué sirve la obediencia? Entre otras cosas, para matar al hombre viejo. Eso que hay en mí que no está dispuesto a morir. Para quemar todo resto de apego desordenado, para consumar la perfecta abnegación. Por eso nuestras actividades personales, por buenas que sean, cuando parten de nuestra propia voluntad, rara vez se conforman con la voluntad de Dios. Si estamos apegados a nuestras ideas, a nuestras obras, a nuestro modo de hacerlas, la obediencia tiene una eficacia admirable para cortar los lazos de apegos. Por eso precisamente muchos la consideran temible. ¿Por qué la gente le tiene tanto miedo a la obediencia? Pues precisamente por esto, porque es un morir al hombre viejo para que pueda nacer una persona nueva. En cambio, el que se toma en serio la llamada a la santidad, lo que tiene hambre y sed es hacer la voluntad de Dios. Decía San Francisco de Asís, según la leyenda mayor de San Buenaventura, tomad un cadáver y ponedlo donde queráis, tal es el verdadero obediente. Santa Catalina de Siena, está muerto si es un verdadero obediente. San Ignacio, obedecer como una cosa muerta, o sea, que no tengo voluntad propia. Carlos de Foucault decía, la obediencia es el último, el más alto, el más perfecto grado del amor. Aquel en el que uno mismo cesa de existir, se aniquila y se muere, como Jesús murió en la cruz y se entrega al bien amado un cuerpo y un alma sin vida, sin voluntad, sin movimiento propio, para que Él pueda hacer con ello todo lo que quiera, como sobre un cadáver, siempre la misma expresión. Ahí está ciertamente el más alto grado del amor. Es la doctrina de todos los santos. Para ustedes quizá esto que voy a decir ahora no sea una principal preocupación, espero, pero la obediencia tiene mucho que ver con el apostolado. Es decir, en la Iglesia Católica, siendo un cuerpo vivo, es un cuerpo que suele padecer dos enfermedades. La enfermedad del Parkinson y la enfermedad de la parálisis.
Parkinson, ¿qué es? Es un miembro del cuerpo, generalmente la mano, un brazo, que está constantemente en movimiento, pero sin que lo quiera la cabeza. Ya quisiera yo que se parara de mover el tembleque del brazo. La persona que tiene esa enfermedad lo pasa fatal, porque es un miembro de su cuerpo que estando siempre en movimiento no le sirve para nada. ¿Ustedes saben cuánto Parkinson hay en los monasterios? ¿Cuánto Parkinson hay en las parroquias, en los presbiterios y en la iglesia en general? Gente que no para de moverse como gallina sin cabeza y no sirve para nada, porque simplemente se mueve autónomamente. Es un miembro del cuerpo, en este caso de la iglesia, que no colabora con la cabeza. Se ha convertido en un ente por su cuenta. ¿Saben todo lo que se cansa una persona de trabajar al cabo de un día? Tú te has preguntado, ¿y esto servirá para algo? ¿Y esto era lo que Dios quería de mí en este día? Pues preguntárselo uno mismo al Señor en la oración. En segundo lugar, la parálisis, todo lo contrario, que la cabeza quiere que este órgano del cuerpo se mueva y no se mueve. Pero lo uno y lo otro es igual de pernicioso, porque en ambos casos es no responder a los impulsos de la cabeza, que es Cristo, el dejarse mover por el Espíritu Santo. Y tener hambre y sed de hacer su querer, de hacer su voluntad. Dejarse mover por los impulsos del Espíritu. ¿Qué es lo que hace la regla? ¿Qué es lo que hacen las constituciones? ¿Qué es lo que hacen los superiores? Tienen que dar carne y vida al soplo del Espíritu. ¿Qué es un cuerpo sin alma? ¿Un cadáver? ¿Qué es un alma sin cuerpo? ¿Un fantasma? Entonces, no contrapongan el espíritu y la regla, porque el espíritu sin carne, que es la regla, es un fantasma, es una ficción de mi imaginación. La regla sin el espíritu es un cadáver, pero es una falacia separar una cosa de la otra. Por eso la única manera de ser dócil al Espíritu es en la regla, es en las constituciones, en los que nos ha marcado la Iglesia. Eso es lo que he profesado. Yo hice una promesa, y las promesas, hermanas, se cumplen. Y si no, no lo prometa. Pero no nos tome usted el pelo. Pero tú no profesaste esto. Entonces, ¿de qué es de lo que estamos hablando? O sea, es tan difícil comprender lo que estoy diciendo en estos momentos. Otra cosa es que no queramos hacer caso, con toda libertad. Pero por lo menos tener la honestidad. Quiero ser desobediente. A ver, díganlo, quiero ser desobediente. Y cuando una persona es desobediente, por favor que se lo digan. ¿Sabes una cosa, hermana? Haz lo que te dé la gana, pero eres una desobediente. Tú sabrás si tú puedes comulgar mañana, sí o no. Ya, qué cierto. Ahí se lo piensa uno 3 veces, ¿eh? Pero no ceder. ¿Por qué? Porque lo que queremos es que la gente he venido para que tengan vida, y la vida viene de Jesucristo. Hágase tu voluntad. Pero ¿qué Padre Nuestro ni Padre Nuestro estamos rezando? ¿Cuántos Padre Nuestros rezamos al cabo de un día? ¿Diciendo qué? Hágase tu voluntad y luego 2 minutos después hago lo que me da la gana. Ustedes el Viernes Santo, ¿se acuerdan? No sé si lo harán por las costumbres monásticas en otros momentos del día o del año, pero ustedes se acuerdan por lo menos el Viernes Santo con la reverencia y devoción que fueron a besar la cruz en los oficios de Viernes Santo. ¿Pero qué es lo que están besando? Pues un pedazo de hierro, o de marfil, o de plástico, o de madera, o de lo que esté hecho la cruz. La que tienen que besar es una cruz muy diferente, hermanas. Es la cruz del sacrificio de la propia voluntad. Pero no vayas a besar la cruz si vas a ser desobediente.
Y no sé, a lo mejor ustedes con mucha piedad y mucha devoción besan los crucifijos durante el día. No sé, cuando se ponen una cruz o se quiten una cruz o sacan el rosario, las ves con una devoción besando. ¿Para qué demonios estará besando esta criatura? Pues yo creo que por lo menos que uno haya escuchado estas cosas y sepa cómo está viviendo y piense en su propia vida. Entonces, es imposible, y por eso vuelvo al tema que les enuncié antes, es imposible que haya apostolado, por eso dije que esto ojalá no se aplique a ustedes, que no deberían de tener 0,0 vida de apostolado, si son de estricta vida contemplativa, poquitas palabras y bien pensadas. Pero la Iglesia no sale adelante si no se responde en el apostolado en obediencia. El apostolado no es hablar a quien yo quiera cuando me dé la gana de lo que yo quiera. No, es que estoy haciendo una cosa, pero a usted se le ha encargado eso a la Iglesia. Porque a veces nos creemos que somos los protagonistas de que si yo no hablo con tal persona o no le mando un mensaje a tal persona, pues se va a perder su alma en el fuego eterno. No, si como la que se va a perder en el fuego eterno eres tú, que eres una desobediente. No, es que estoy haciendo unos apostolados. Perdone, aquí no se hace apostolado. Aquí no se viene a eso. Usted se equivocó de sitio. Es más, probablemente los que tenemos que hacer apostolado no damos mucho fruto porque usted que se ha puesto a hacer apostolado tenía que estar rezando. O sea, no estamos viviendo en un mundo al revés. La gente en la calle desesperada buscando sitios y ratos de oración. Y las que lo tienen todo en su mano buscando la manera de no tener que hacerlo. Pero ¿en qué mundo de locos estamos viviendo? Ustedes saben lo que se esfuerza un seglar por ir a un retiro, sacar un retiro de oración, pasar un tiempo en el sagrario. El hambre y sed que tiene la gente de ahí en la calle, buenísima gente, hermanas, por hacer un ratito de oración. Y ustedes que tienen una vida inventada, diseñada por el Espíritu Santo, inspirada a santos, para poder dedicarse abundantísimamente al silencio, a la soledad, a la oración, con la cabeza disparada, mirando a ver cómo puedo comunicarme con el mundo exterior. Pues váyase, si ya no tiene el corazón aquí, ¿qué hace su cuerpo aquí? Pues sea feliz y váyase a la calle. Pero decida, ¿usted va a ser un alma contemplativa o va a ser una persona apostólica? Decida. Esta vida es así. Ahora, no cedan y cedan y cedan. Ni ustedes están para dar dirección espiritual, ni están para dar consejos, ni están para nada de nada, salvo un mandato explícito del Padre General en la puerta de San Pedro del Vaticano. Así que, si tienen todo ese mundo exterior conectado con ustedes, sepan que eso no viene de Dios. Así que corten con todo eso. Y no solo corten individualmente, corten institucionalmente. Si ustedes filman sus misas, sus no sé qué, perdonen la confianza de decirlo, si me quieren mandar a mi casa, tengo muchísimo que hacer, con toda libertad, van a estar mucho más preocupadas de que la misa sea bonita, para que le guste a la gente, para estar continuamente escuchando lo que dice la gente. ¡Qué bonita la misa del otro día! A ver, le ha gustado mucho la misa a la gente, no sé qué. Pues a ver si ahora... Si estamos nada más que para complacer a la gente, no para complacer a Dios. Si están ustedes mucho más pendientes de la gente que de Dios. ¿Misas? ¿Sabes cuántas misas hay en el mundo? No, tiene que ser esta. Porque como estamos aburridas, si no creemos en la gracia, pues tendrán ustedes que hacer un examen muy concienzudo. Y al final se convierten ustedes en esclavos de gente aburrida que lo único que está es todo el santo día mirando teléfonos e internet porque no sabe qué mirar. La misa no sé cuánto.
Miren, como la misa de ustedes hay 50.000 misas. Entonces, ustedes sabrán para quién están viviendo. Ahora, yo me creo de verdad el valor que tiene el arder. Silencio, ocultada, que no sepamos ni que existimos. Y si se mueren de hambre, bienaventuradas las hijas de San José. O las de la Beata Inés, que es lo mismo. Entonces, madres, hermanas, yo les pido que de verdad piensen bien las cosas, porque si ustedes tienen que perseverar o no perseveran, miren, han desaparecido órdenes en la Iglesia y la Iglesia sigue funcionando. Ustedes no nacieron el día de Pentecostés, la Iglesia funcionaba perfectamente sin existir ustedes, y la Iglesia sin ustedes va a existir exactamente igual de bien. Ahora, lo que sí le deben a la Iglesia es su fidelidad. Y aquí no vinieron, es una frase que no es mía, es copiada de Santa Teresa de Calcuta. Una vez, lo habrán escuchado muchas veces, esta anécdota de ella estaba abriendo una casa que conozco muy bien en la ciudad de Washington, en la capital de Estados Unidos, abriendo una casa para enfermos de SIDA, siendo ella tan famosa como era, rodeada de periodistas. Y le preguntaron, madre, ¿usted cree que esta casa va a tener éxito? Y se le quedó ella mirando al periodista y le dijo, yo no he venido aquí a tener éxito, he venido a ser fiel. Vamos, y se quedó tan pancha. Yo no he venido a tener éxito. Es que nuestras misas están teniendo mucho éxito. O sea, la misa es para tener éxito. Usted sabrá. Entonces, aquí lo que hemos venido es a ser fieles. Y ustedes sabrán si están siendo fieles. Cuando ustedes hagan el próximo capítulo, pues no se pregunten, ¿estamos teniendo éxito? No, estamos siendo fieles. Estamos obedeciendo, estamos viviendo en el Señor. Estamos aquí escondidas con Jesús. Yo ni me he leído sus estatutos, con lo cual hablo con toda libertad. Ustedes sabrán si lo están viviendo o no lo están viviendo. No es que yo me los he leído y digo, eso lo dice porque como han leído los estatutos, él piensa que... No tengo ni idea. Pero ustedes sí tienen idea, mucha idea. Pues ustedes verán, si estamos viviendo esto somos fieles, si no lo estamos viviendo no somos fieles. Es pues lo mismo que el Santo Evangelio. Lo que ocurre es que las constituciones, los estatutos, la regla, es la manera concreta en la que la Iglesia les pide que vivan el Santo Evangelio. Como el Evangelio es de una riqueza ilimitada, infinita, ningún carisma, ningún modo de vida agota plenamente el Evangelio, sino que estamos viviendo un aspecto concreto de la vida evangélica. Y con mucha humildad y reconociendo nuestra torpeza y nuestras pobrezas y dando gracias a Dios que tiene tanta paciencia y tanta misericordia con nosotros. Pero ustedes se lo deben a la Iglesia. La Iglesia tiene derecho a su fidelidad y la Iglesia, que somos nosotros. Pero ustedes tienen derecho a que la Iglesia cuide de ustedes. Y alguien estaría cumpliendo muy mal la voluntad de Dios si no cuidara de ustedes, fuera el obispo, fuera el capellán, fuera quien sea. Yo estaría cumpliendo muy mal, que probablemente muchas veces lo habré hecho fatal, la voluntad de Dios si no estoy cumpliendo lo que Dios quiere. A mí me encanta una vez, y con esto termino con esta anécdota, me acuerdo cuando yo era misionero en Etiopía y estaba en España, y invitamos a casa de mi hermana, invitó a cenar al embajador español en Etiopía, que era muy amigo mío, y además me ayudó impresionante, una deuda de agradecimiento enorme. Y bueno, pues estaba ahí el embajador, o sea, los dos vivíamos en Etiopía, obviamente él en la embajada y yo en una misión en el fin del mundo, y él, no sé, por congraciarse con mi familia o lo que sea, digo, bueno, padre, me dice así delante de mis hermanos, yo me imagino que cuando viene usted a España desconecta completamente de la misión. Bueno, lo oyen eso mis hermanos, les entró una carcajada colectiva a todos y de mi hermano, yo, el cura, mi hermano desconectar de la misión cuando viene aquí, no, mi hermano no desconecta, lo que hace es conectarnos a todos. O sea, yo no es que hago un paréntesis porque vengo a España como el que va a su casa, no,
Yo vengo aquí a hacer cosas de la misión. A veces las cosas de la misión es que terminas dando ejercicios en un monasterio de clausura, pero bueno, supongo que esto es una inversión de mi parte, porque espero que con esto me gano bastantes más oraciones y sacrificios y silencios y ardores del espíritu ahora de una comunidad que no conocía de nada. Entonces, que mientras estamos realizando la tarea que se nos confía, hacemos crecer a la Iglesia. Ahora tenemos que preguntarnos seriamente, ¿yo estoy siendo fiel? ¿Esto es lo que Jesucristo quiere de mí? Yo me acuerdo una vez que vino el arzobispo de Toledo, que era don Braulio, que ustedes recordarán ese nombre, y vino a África, a Etiopía. Y, vamos, se quedó en mi casa 4 días, en África. Yo ya llevaba ya 7 años, y me quedaban varios más, porque no me fui, llevaba 7 y estuve 12. Le dije, ¿usted cree que Dios quiere que yo siga aquí? En una conversación de tú a tú, con mi arzobispo, en la misión. Me dijo, pues tú estás bien, estás feliz. Digo, pues mire, yo sí. Ahora, no sé si ese es el criterio para seguir en un sitio. Y digo, pues mira, por ahora sigue, ya está, pues sigo. Ahora, ¿para qué voy a seguir un día más si quiere que me vaya a otro lado? Entonces, yo les propongo que de verdad unos ejercicios es como un parón. Vamos a ver, ¿qué es lo que estamos haciendo? Colectivamente y personalmente. Hombre, empiecen por lo personal, pero cuando 11 personas empiezan a tener unidad de criterio, vamos, esto da un avance muy notable en la transformación de la vida de una comunidad. Hombre, todas son ustedes mujeres estupendas con un muy buen deseo en su corazón, si no, no estarían aquí, vamos. No han venido aquí porque esto es una colección de la cueva de Alibaba y los 40 ladrones. Ahora sí que es verdad que a veces necesitamos una palabra de vida que nos ilumine, que es la gracia del Espíritu Santo, a la que quiera Dios el predicador pueda darle un poco de carne y vida, hacerla visible, sensible, para que uno de verdad diga, ¿yo cómo estoy viviendo? ¿Esto es donde yo tenía que estar a estas alturas de mi vida o voy con un muy, muy notable retraso? Bueno, pues la maravilla de la vida cristiana es que así como un retraso biológico es irrecuperable, sin embargo en la vida espiritual la conversión puede ser muy, muy rápida. Y habrán leído montones de vidas, pues el mismo San Agustín pasa de una historia de pecado a una vida notablemente santa en muy poco tiempo. Y las historias preciosas de muchos santos es que pasan del pecado a la santidad en un abrir y cerrar de ojos, que en un instante Dios me puede devolver toda una historia de mediocridad y situarme en el nivel de santidad que me correspondería, si yo me dejo, si me lo creo, si yo lo espero.